¿Cómo casarse con un marqués? Saga Agentes de la Corona 2 por Julia Quinn. Capítulo 4. ¿A qué hace un día precioso? Elizabeth miró la cara alegre de su hermana desde el otro lado de la mesa. Solo el sol, que prometía otro día de fuerte calor, podía eclipsar la sonrisa de Susan. ¿A que sí? Insistió Susan. Elizabeth hizo como si no la hubiera oído y siguió apuñalando su magdalena con un cuchillo. Si no vas a comerte eso, ¿puedo comérmelo yo? Preguntó Lucas. Elizabeth empujó su plato por la mesa. Espera, yo también quiero más, dijo Jane. Elizabeth retiró el plato, partió la magdalena masacrada en dos y volvió a apartarla de sí. Estás muy gruñona esta mañana, dijo Jane al alcanzar su mitad. Sí, lo estoy. Como si ejecutaran una coreografía, los tres pequeños Hotchkiss se echaron hacia atrás y se miraron entre sí. Era raro que Elizabeth estuviera de mal humor, pero cuando lo estaba, creo que voy a salir a jugar, dijo Lucas y se levantó tan deprisa que volcó su silla. Y yo creo que voy contigo, dijo Jane y se metió el resto de la magdalena en la boca. Los dos niños cruzaron a toda prisa la puerta de la cocina. Elizabeth miró a Susan con insolencia. Yo no voy a ninguna parte, dijo su hermana. Tenemos mucho de qué hablar. Tal vez hayas notado que no me apetece demasiado conversar. Elizabeth tomó su taza de té y bebió un sorbo. Estaba tibio. Dejó la taza y se levantó para poner más agua a calentar en el fogón. El día anterior había sido un completo fiasco, un auténtico desastre. ¿En qué estaba pensando? Se suponía que tenía que practicar sus habilidades sociales y no ponerse a hablar de nabos. ¡De nabos! Odiaba los nabos. Había intentado convencerse de que no le había quedado otro remedio. El señor Siddons tenía intenciones ocultas y saltaba a la vista que estaba jugando con ella. Pero lo de los nabos. ¿Por qué había tenido que elegir los nabos? ¿Y por qué había dicho que tenían que ver con la virtud de la diligencia? Santo Dios, ¿cómo iba a explicar eso? Seguramente el señor Siddons habría comentado en Danbury House su estrafalario interés por los tubérculos. Esa mañana, cuando ella llegara a trabajar, la anécdota habría circulado entre los establos y la cocina, y viceversa. Sería el hazmerreír de todo el mundo, y aunque no le importaba demasiado perder al señor Siddons como el marqués de ensayo, tendría que trabajar con él durante meses, quizá durante años, y puede que pensara que estaba loca. Elizabeth dio un paso hacia la escalera. Me estoy poniendo mala. Oh, no, nada de eso, exclamó Susan, y rodeando rápidamente la mesa, la agarró del brazo. Esta mañana vas a ir a Danbury House aunque te cueste la vida. Me está costando la vida, créeme. Susan puso su mano libre sobre su cadera. No sabía que fueras una cobarde, Elizabeth Hotchkiss. Elizabeth apartó el brazo y la miró con enfado. No soy una cobarde, pero sé cuando una batalla está perdida, y te aseguro que esto tiene toda la pinta de ser Waterloo. En Waterloo ganamos, contestó Susan con una sonrisa satisfecha. Pues finge que somos francesas, replicó Elizabeth. Te digo que el señor Siddons no es una buena elección. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Elizabeth alzó la voz exasperada. No tiene nada de malo, y lo tiene todo. Susan se rascó la cabeza. Puede que sea mi juventud o que mi cerebro no está tan desarrollado como el tuyo,
Pero, ay, por favor, Susan. Pero no tengo ni la menor idea de a qué te refieres. Si ese hombre no tiene nada de malo, ese es un hombre peligroso. Estaba jugando conmigo. ¿Estás segura? Ha seducido a cientos de mujeres. Estoy segura. ¿Un administrador de fincas? Preguntó Susan incrédula. ¿No suelen ser bajitos y gordos? Este es guapo a más no poder. ¿Y guapo a más no poder? ¿En serio? A Susan se le abrieron mucho los ojos. ¿Cómo es? Elizabeth hizo una pausa, intentando no sonrojarse mientras la cara del señor Siddons aparecía flotando en su mente. ¿Qué tenía aquel hombre que le hacía tan irresistible? ¿Era su boca, quizá? Sus labios bien moldeados tenían tendencia a curvarse muy levemente, como si conociera la clave de una broma secreta. Claro que quizá fueran sus ojos. Eran de un tono castaño más bien corriente, del mismo color que su pelo, y deberían haber sido vulgares, pero eran tan profundos. Y cuando la miraba, ella sentía ¿Elizabeth? Sofocos. Eso, sentía sofocos. ¿Elizabeth? ¿Qué? Preguntó distraídamente. ¿Qué aspecto tiene? Ah, es... Dios mío, ¿cómo quieres que te lo describa? Es un hombre. ¡Cuánta elocuencia! Dijo Susan con sarcasmo. Recuérdame que no te aconseje nunca que busques trabajo como novelista. No podría inventar una historia más ridícula que la que estoy viviendo en este momento. Susan se puso seria. ¿Tan terrible es? Sí, contestó Elizabeth con un suspiro compuesto de dos partes de frustración y una de enfado. ¿Lo es? El dinero que dejó papá casi se ha acabado y el salario que me paga Lady Danbury no basta para mantenernos, y menos aún cuando expire el alquiler de la casa. Tengo que casarme, pero el único hombre disponible en esta zona, aparte del señor Nevins, es el nuevo administrador de Lady Danbury, y, aparte de ser demasiado guapo y peligroso, y de creer que estoy completamente chiflada, no puede ganar dinero suficiente para ser un buen candidato. Así que dime, añadió levantando la voz, dado que ya has afirmado que no puedo hacerme rica publicando mis cartas, ¿qué propones que haga? Cruzó los brazos bastante satisfecha por su discurso. Susan se limitó a parpadear y preguntó, ¿por qué cree que estás chiflada? Eso da igual, gruñó Elizabeth. Lo que importa es que estoy en un aprieto. Da la casualidad, dijo su hermana con una lenta sonrisa, de que tengo la solución. Elizabeth vio que su hermana estiraba el brazo hacia algo que estaba detrás de ella y sintió que la ira estallaba en su interior. ¡Ah, no! No te atrevas a sacar otra vez ese libro. Pero Susan ya había abierto el librito. Escucha esto, dijo emocionada. Edicto número 17. ¿Ya estamos en el 17? ¡Calla! Edicto número 17. La vida es un ensayo hasta que conoces al hombre con el que te casas. Susan asintió con entusiasmo. ¿Lo ves? Elizabeth hizo silencio. Elizabeth, estás de broma, ¿no? Susan miró el libro y luego volvió a mirar a su hermana. No, dijo lentamente. Yo... Dame eso. Elizabeth le arrancó el libro de las manos y lo miró. La vida es simplemente un ensayo hasta que conoces al hombre con el que te casas. Así pues, debes practicar estos edictos en toda ocasión y con todos los hombres a los que conozcas. No importa si no tienes intención de casarte con determinado hombre, debes tratarle como si fuera un marqués, porque si pierdes la costumbre de seguir mis normas, olvidarás qué es lo que te propones cuando conozcas a un buen partido.
Afina tus habilidades, mantente en guardia. Tu marqués puede estar al otro lado de la esquina. ¿Es que se ha vuelto loca?, preguntó Elizabeth. Esto no es un cuento de hadas. Aquí no hay marqueses a la vuelta de la esquina y, sinceramente, todo esto me parece insultante. ¿El qué? Todo. Por cómo se expresa esta mujer, cualquiera diría que una no existe hasta que encuentra marido. Es ridículo. Si soy tan insignificante, ¿qué he estado haciendo estos últimos 5 años? ¿Cómo he conseguido mantener unida esta familia? ¿No será quedándome de brazos cruzados y esperando a que un caballero se digne a casarse conmigo? Susan entreabrió la boca sorprendida y por fin dijo: No creo que quiera decir que... Ya lo sé. Elizabeth se interrumpió, un poco avergonzada por la violencia de su estallido. Lo siento, no me refería a... Por favor, olvida lo que he dicho. ¿Estás segura?, preguntó Susan en voz baja. No es nada, dijo Elizabeth rápidamente, y se apartó para mirar por la ventana. Lucas y Jane estaban jugando en el jardín. Habían inventado un juego para el que se necesitaba un trozo de tela azul atado a un palo, y estaban gritando de alegría. Elizabeth tragó saliva, rebosante de cariño y orgullo. Se pasó la mano por el pelo, deteniéndose a tocar lo alto de su trenza. Lo siento, le dijo a Susan. No he debido contestarte así. No pasa nada, contestó Susan con cariño. Has tenido mucha presión, lo sé. Es solo que estoy preocupada. Elizabeth se llevó la mano a la frente y se la frotó. De pronto se sentía muy cansada y mayor. ¿Qué sentido tiene practicar con el señor Siddon si no tengo posibilidades de encontrar un verdadero marqués? Lady Danbury tiene invitados todo el tiempo, dijo Susan con una sonrisa animosa. ¿No? Y tú me has dicho que todos sus amigos son ricos y nobles. Sí, pero cuando recibe visitas me da el día libre. Dice que no necesita mi compañía cuando tiene invitados. Pues tienes que encontrar un modo de arreglarlo. Inventa una excusa para visitarla. ¿Y qué me dices de esta fiesta al final de mes? ¿No dijiste que siempre te invita? Va a ser un baile de disfraces en realidad. Me lo dijo ayer. Mejor aún, no podemos hacer un vestido de baile, pero sí un disfraz. Así no tendrás que vestirte a la moda. Susan movía animadamente las manos al hablar, y por un instante Elizabeth pensó que se veía a sí misma a los 14 años, cuando creía que todo era posible, antes de que su padre muriera y le dejara montones de responsabilidades, antes de que su padre se llevara consigo a la tumba la inocencia de su niñez. Nos parecemos tanto tú y yo, murmuró. Susan parpadeó. ¿Cómo dices? Nada, es solo que... Elizabeth hizo una pausa y lanzó a su hermana una sonrisa melancólica. Es solo que nos parecemos tanto que a veces me recuerdas a cómo era antes. ¿Y ya no lo eres? No, ya no lo soy. Solo a veces, un ratito. Se inclinó de forma impulsiva hacia adelante y le besó la mejilla. Esos son mis momentos favoritos. Susan parpadeó sospechosamente, como si intentara contener las lágrimas, y luego volvió a asumir su pragmatismo de siempre. Hay que volver al tema que nos ocupa. Elizabeth sonrió. He olvidado cuál era. ¿Cuándo tiene invitados Lady Danbury?, preguntó Susan con un suspiro de impaciencia. No me refiero al baile de disfraces, solo visitas. Ah, eso, dijo Elizabeth con sarcasmo. Espera gente a fines de esta semana. Creo que va a ser una pequeña fiesta campestre, más una reunión informal que una verdadera fiesta. Yo escribí las invitaciones. ¿Cuántos invitados va a haber?
No más de 10 o 12, creo. Será solo por la tarde. A fin de cuentas, estamos bastante cerca de Londres y los invitados pueden ir y volver el mismo día. Tienes que asistir. Susan, no me han invitado. Seguro es porque cree que no vas a aceptar si le dices... No voy a insinuarle que me invite, dijo Elizabeth con vehemencia. Hasta a mí me sobra orgullo para eso. ¿No puedes dejarte algo allí por un descuido el viernes? Así tendrías que volver el sábado a recogerlo. Susan hizo una mueca más esperanzada que convincente. Puede que así te inviten a unirte a la fiesta. ¿Y no crees que Lady Danbury le parecerá un poquito raro? Bufó Elizabeth. Hace 5 años que soy su dama de compañía y nunca he olvidado una sola de mis pertenencias. Puede que sí o puede que no. Susan se encogió de hombros. Pero no lo sabrás hasta que no lo intentes, y tampoco encontrarás marido si te escondes aquí todo el día. Está bien, dijo Elizabeth con gran reticencia. Lo haré, pero solo después de mirar la lista de invitados, y solo si estoy segura de que va a asistir algún hombre soltero. No voy a ponerme en ridículo delante de Lady Danbury solo para descubrir que todos sus invitados están casados. Susan se puso a dar palmas. Excelente. Y mientras tanto, puedes practicar con el señor. No, dijo Elizabeth con energía. De eso nada. Pero he dicho que no. No pienso perseguir a ese hombre. Susan levantó las cejas con aire inocente. Muy bien, no hace falta que le persigas. De todos modos, la señora Seaton dice que no conviene hacerlo, pero si te cruzas con él por casualidad, eso no es probable, porque pienso evitarle como si tuviera la peste. Solo por si acaso... Susan. Elizabeth le lanzó su mirada más severa. Muy bien, pero si... Elizabeth levantó una mano. Ni una palabra más, Susan. Me voy a Danbury House, donde me ocuparé de Lady Danbury y solo de ella. ¿Me he expresado con claridad? Susan asintió con la cabeza, pero saltaba la vista que fingía. Buenos días, entonces. Estoy segura de que no tendré nada de lo que informarte cuando vuelva a casa. Elizabeth se acercó a la puerta con un paso firme y la abrió de un tirón. Hoy va a ser un día muy aburrido, absoluta y felizmente aburrido. Estoy segura de ello. De hecho, es muy probable que no vea al señor Siddons ni de lejos. Se equivocaba, completamente. El señor Siddons estaba esperándola en la puerta. Señorita Hotchkiss, dijo en tono tan afable que Elizabeth desconfió enseguida. Es un placer volver a verla. Elizabeth se descubrió dividida entre el deseo de huir hacia el interior de la casa y las ganas de borrar aquella sonrisa de suficiencia de su cara. Venció el orgullo. Levantó una de sus cejas rubias en un gesto desdeñoso que había aprendido de Lady Danbury y dijo con notoria acidez: ¿Así? Él levantó una comisura de su boca, aunque aquello no podía considerarse una sonrisa. No parece que me crea. Elizabeth soltó un largo suspiro entre sus labios fruncidos. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Se había jurado que no iba a practicar los edictos de cómo casarse con un marqués con aquel hombre. Estaba claro que el señor Siddons conocía al dedillo el arte del coqueteo. Era imposible que se dejara engañar por sus patéticos intentos. Y después del desastre de los nabos, seguramente la consideraba una perfecta imbécil, lo cual planteaba la pregunta: ¿qué diablos quería de ella ahora? Señorita Hotchkiss, comenzó a decir él, tras esperar en vano a que ella dijera algo. Confiaba en que fuéramos amigos. A fin de cuentas, vamos a trabajar algún tiempo juntos aquí, en Danbury House,
y los dos ocupamos esos puestos intermedios parecidos a los de las gobernantas. Somos demasiado finos para mezclarnos con los sirvientes, pero obviamente no pertenecemos a la familia. Ella sopesó sus palabras, o, para ser más precisos, su tono de voz, que sonaba sospechosamente amistoso. Luego miró su cara, que parecía también bondadosa y amable, excepto sus ojos. Había algo agazapado en aquellos ojos de color chocolate, algo lleno de astucia. ¿Por qué es tan amable conmigo? Balbució. Él se sobresaltó y soltó una tosecilla. No sé a qué se refiere. Elizabeth estiró un dedo y lo agitó con lentitud. Sé lo que se propone, así que no intente engañarme. Aquello le hizo levantar una ceja, lo cual molestó a Elizabeth, porque era evidente que él dominaba mejor aquel gesto. ¿Cómo dice? Preguntó él. Usted es encantador, ¿sabe? Él entreabrió un poco los labios y luego, tras un instante de silencio, dijo: No puedo responder nada a eso, excepto gracias. No era necesariamente un cumplido. Pero, ¿podría hacerlo? Preguntó él en broma. Ella sacudió la cabeza. ¿Usted quiere algo de mí? ¿Solo su amistad? No, quiere algo y está intentando engatusarme para conseguirlo. ¿Y está dando resultado? No. Él suspiró. Qué lástima. Suele darlo. ¿Lo admite entonces? Supongo que tengo que admitirlo. Levantó las manos derrotado. Si quiere que conteste a sus preguntas, tendrá que darme la satisfacción de pasear unos minutos conmigo por el jardín. Ella sacudió la cabeza de un lado a otro. Ir a cualquier parte con aquel hombre era un grave error. No puedo. Lady Danbury me está esperando. Él abrió su reloj de bolsillo. No la espera hasta dentro de un cuarto de hora. ¿Cómo sabe usted eso? Preguntó ella. Quizás recuerde usted que Lady Danbury me ha contratado para llevar sus asuntos. Pero usted no es su secretario. Elizabeth cruzó los brazos. Los administradores de fincas no llevan la agenda de los señores. Quizá fueran imaginaciones suyas, pero los ojos del señor Siddons parecieron volverse más cálidos e intensos. Según mi experiencia, dijo, no hay nada más poderoso que la buena información. Lady Danbury es una mujer muy exigente. He creído prudente estar al corriente de sus horarios para no trastornarlos. Elizabeth frunció los labios. Tenía razón el muy bribón. Lo primero que había hecho ella al entrar a trabajar para Lady Danbury había sido memorizar sus horarios. Veo que está de acuerdo conmigo, aunque se resista a halagarme admitiéndolo. Ella le miró con enfado. Aquel hombre era arrogante a más no poder. Vamos, dijo él intentando persuadirla. Seguro que puede dedicar unos minutos a ayudar a un recién llegado. Muy bien, contestó Elizabeth, incapaz de negarse después de que él expresara su petición como un ruego de ayuda. Nunca había podido dar la espalda a una persona en apuros. Daré un paseo con usted, pero solo dispone de 10 minutos de mi tiempo. Qué generosa es usted, murmuró él y la tomó del brazo. Elizabeth tragó saliva cuando la mano del señor Siddons enlazó el hueco de su codo. Volvió a sentir aquella extraña turbación que la dejaba sin aliento y la envolvía cuando él estaba cerca. Lo peor era que él parecía tan fresco y tranquilo como siempre. Quizá podamos dar un corto paseo por la Rosaleda, sugirió él. Elizabeth asintió con la cabeza, incapaz de decir nada. El calor de su mano le había subido por el brazo y parecía haberse olvidado de respirar. Señorita Hotchkiss.
Ella tragó saliva y recuperó la voz. ¿Sí? Confío en que no se sienta incómoda porque busque su compañía. En absoluto, contestó ella con voz aguda. Bien, dijo James con una sonrisa. Es solo que no sabía a qué otra persona recurrir. La miró. Ella tenía las mejillas deliciosamente coloradas. No dijeron nada mientras cruzaban el arco de piedra que llevaba a la Rosaleda. James la llevó hacia la derecha, más allá de las famosas rosas escarlatas escocesas de Danbury House, que florecían en un radiante despliegue de amarillos y rosas. Se inclinó para oler una, intentando ganar tiempo mientras decidía el mejor modo de proceder. Se había pasado toda la noche y parte de la mañana pensando en ella. Era lista, y no había duda de que tramaba algo. Y él se había dedicado demasiado tiempo a descubrir complots secretos, como para no saber cuándo una persona actuaba de manera sospechosa. Y todos sus instintos le decían que la señorita Hotchkiss se había comportado de forma extraña el día anterior. Al principio, le había extrañado que la chantajista pudiera ser ella. A fin de cuentas, no podía tener mucho más de 20 años. No era mayor que Melissa, que tenía 22, así que no podía conocer de primera mano la aventura extramatrimonial de Lady Danbury, pero había vivido siempre en aquella región. Ella misma se lo había dicho. Quizás sus padres le hubieran hecho alguna confidencia. En los pueblos pequeños, los secretos perduraban años y años. Eso por no hablar de que la señorita Hotchkiss andaba a su antojo por Danbury House. Si la tía Agatha había dejado alguna prueba incriminatoria por ahí, lo más probable es que la hubiera encontrado su dama de compañía. Lo mirara por donde lo mirase, siempre acababa volviendo a la señorita Elizabeth Hotchkiss. Pero si quería descubrir sus secretos, tenía que conseguir que confiara en él, o al menos que bajara la guardia lo justo para que alguna confidencia escapara por aquellos deliciosos labios sonrosados. Le parecía que el mejor modo de conseguirlo era pedirle su ayuda. Las mujeres como ella pecaban de demasiado amables. Era imposible que le dijera que no si le pedía que le ayudara a familiarizarse con el vecindario. Aunque fuera la chantajista, y por lo tanto egoísta hasta la médula, tenía que mantener las apariencias. La señorita Elizabeth Hotchkiss, dama de compañía de la condesa de Danbury, no podía permitir que la consideraran poco amable y poco bondadosa. Quizás sepa usted que soy nuevo en esta comarca, comenzó a decir. Ella asintió lentamente con la mirada recelosa. Y ayer me dijo que llevaba toda la vida viviendo en este pueblo. Sí. James sonrió de forma afectuosa. Necesito una especie de cicerone, alguien que me enseñe las vistas, o al menos que me hable de ellas. Ella parpadeó. ¿Quiere ver las vistas? ¿Qué vistas? Maldición. Ahí le había pillado. Al fin de cuentas, el pueblo no rebosaba cultura e historia. Puede que vistas no sea la palabra más adecuada, improvisó, pero todos los pueblos tienen sus peculiaridades, y si quiero administrar bien la mayor finca de la comarca, necesito estar al tanto de tales cosas. Eso es cierto, dijo ella asintiendo pensativa con la cabeza. Por supuesto, yo nunca he administrado una finca, así que no sé qué es lo que se necesita saber exactamente, y es lógico pensar que usted también esté un poco perdido, dado que tampoco había administrado ninguna antes. Él la miró de repente. Yo no he dicho eso. Ella se detuvo. ¿No? Ayer cuando me dijo que era de Londres. Le dije que no había dirigido ninguna en Londres, no que no lo hubiera hecho nunca. Entiendo. Volvió la cabeza hacia un lado y le miró de forma calculadora. ¿Y dónde administraba usted fincas si no era en Londres?
Aquella condenada muchacha le estaba poniendo a prueba. James no sabía por qué, pero estaba seguro de ello. Sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que le pillara en una mentira. James Sidwell había asumido otras identidades más veces de las que podía contar, y nunca había cometido un desliz. En el condado de Buckingham, dijo él, allí es donde crecí. He oído decir que es muy bonito, dijo ella con amabilidad. ¿Por qué se fue? Por las razones habituales, que son... ¿Por qué es usted tan curiosa? Ella se encogió de hombros. Siempre lo soy. Pregúntele a cualquiera. James se detuvo y arrancó una rosa. Son preciosas, ¿verdad? Señor Siddons, dijo ella suspirando exageradamente, me temo que hay algo que usted no sabe de mí. James sintió que su cuerpo se tensaba, esperando una confesión. Tengo 3 hermanos pequeños. Él parpadeó. ¿Qué demonios tenía que ver aquello? Así pues, continuó ella, sonriéndole de tal modo que James ya no supo si estaba tramando algo o si solo quería mantener una conversación ingeniosa. Sé cuando una persona intenta eludir una pregunta. De hecho, mis hermanos me consideran una experta en la materia. Estoy seguro de que así es, masculló él. Sin embargo, continuó ella con amabilidad, usted no es uno de mis hermanos, ni tiene la obligación de hablarme de su pasado, desde luego. Todos tenemos derecho a guardar en privado nuestros sentimientos. Sí, dijo él, y se preguntó si ella era solo lo que parecía, una amable señorita de provincia. Elizabeth volvió a sonreírle. ¿Tiene usted hermanos, señor Siddons? Yo no, ninguno. ¿Por qué? Como le decía, soy muy curiosa, y la familia de una persona puede revelar muchas cosas sobre su carácter. ¿Y qué revela su familia sobre su carácter, señorita Hotchkiss? Que soy leal, supongo, y que haría cualquier cosa por mis hermanos. ¿Incluso el chantaje? James se inclinó hacia ella apenas una pulgada, pero ello bastó para que el labio inferior de Elizabeth comenzara a temblar. Él sintió una punzada de satisfacción al verlo. Elizabeth se quedó mirándole. Estaba claro que le faltaba experiencia para enfrentarse a un macho depredador como aquel. Sus ojos se veían enormes y del azul más cristalino y oscuro que James había visto jamás. El corazón empezó a latirle un poco más deprisa. ¿Señor Siddons? Su piel empezó a calentarse. ¿Señor Siddons? Iba a tener que besarla. No quedaba más remedio. Era la idea más descabellada que había tenido en años, pero no parecía poder contenerse. Se acercó, salvando la distancia que los separaba, mientras saboreaba por anticipado el momento en que los labios se encontrarían. Y... ¿qué demonios? Ella profirió una especie de gorjeo y se apartó bruscamente, haciendo aspavientos con los brazos, y entonces resbaló, aunque James no supo con qué, porque el suelo estaba más seco que un hueso. Empezó a agitar los brazos en el aire como una loca para no caer a tierra y, de paso, le dio una bofetada debajo de la barbilla con fuerza. ¡Ay! Aulló él. Uy, lo siento, se apresuró a decir ella. Espere, déjeme ver. Le pisó. ¡Au! Lo siento. Parecía preocupadísima, y en circunstancias normales James habría sacado el máximo partido de la situación. Pero, maldición, el pie le dolía de verdad. Estoy bien, señorita Hotchkiss, dijo. Lo único que necesito es que se aparte de mi pie y... Uy, lo siento, dijo ella por enésima vez, o eso pareció. Dio un paso atrás.
James hizo una mueca al doblar los dedos de los pies. Lo siento, dijo ella. Él se estremeció. No vuelva a decir eso. Pero, insisto, déjeme ver su pie al menos. Se inclinó. No, por favor. Había pocas situaciones en las que James considerara apropiado suplicar, pero esta era una de ellas. Está bien, dijo ella incorporándose, pero debería. Al levantarse, le pegó con la cabeza en la barbilla. ¡Ay, mi cabeza! Gritó ella frotándose la coronilla. ¡Mi barbilla! Logró decir James a duras penas. Los ojos azules de Elizabeth se llenaron al instante de preocupación y vergüenza. Lo siento. Excelente puntería, señorita Hotchkiss, dijo él cerrando los ojos por el dolor. Me ha acertado justo donde me dio antes con la mano. La oyó tragar saliva. Lo siento. Y entonces fue cuando él cometió un error fatal. Nunca más volvería a cerrar los ojos estando al lado de una mujer tan torpe, por muy atractiva que fuera. No supo qué pasó, pero oyó un grito de sorpresa y un momento después Elizabeth chocó contra él, y él se tambaleó y cayó al suelo. O eso pensó. Si se le hubiera ocurrido esperar algo, habría esperado caer al suelo. En realidad, debería habérselo pedido al cielo porque habría sido mucho más agradable que caer entre los rosales.